es un dilema moral que le planteas al lector, en este caso le planteo yo, que es si a ti alguien te confesara que pretende cometer un crimen y que después se va a quitar la vida, ¿qué harías? Si encima eres terapeuta, ¿qué harías? ¿Te saltarías el secreto profesional o decidirías, a través de la terapia y de la investigación, trabajar en evitar ese crimen? Se sabe que solo el 1% de los psicópatas se atreve a cruzar la línea y a matar, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente yo creo que el cine, la literatura, digamos, como que los ha romantizado mucho y nos lo imaginamos pues, bueno, como una persona envuelta en sangre, ¿no? Que va por ahí con un cuchillo en la mano, pero son los menos, son una ínfima minoría. Pero hay mucha denuncia social, hay bastante fuerza, ¿no? Por un tema de abuso de poder, y luego hay unos personajes que se encuentran en una situación que en un principio no tienen que ver, ¿no? Pero que al final el lector va a saber que cada personaje es una pieza en un puzzle que encaja a la perfección, ¿no? Y esos son los elementos clave en Todo buscan a Nora Roy, que luego también ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Yo tengo mucho miedo, ¿no? Entonces yo digo que no lo elijo porque es que todo el género negro a mí me ha obsesionado de siempre. O sea, mis juegos de pequeño eran Drácula, era jugar a Drácula, a los vampiros, me quedaba por la noche mirando la ventana, muriéndome de miedo, pero esperando que viniera un vampiro, ¿no? Y todos los tipos de miedo, o sea, yo jugaba tiburón en el mar y en la piscina y me cagaba de miedo.